Última hora. Omar García Harfuch acaba de capturar en San Nicolás de los Garza a Karina Marlene Barrón Perales, la exdiputada federal del PRI, que durante años robó millones del erario público que debían llegar al pueblo, que saltó de partido en partido hasta convertirse en la aliada más cercana de Alejandro Alito Moreno en Nuevo León, que ocupaba un cargo público en el municipio de Monterrey, mientras Harfuch construía el expediente que esta tarde le alcanzó, y que era la carta que Alito Moreno tenía guardada para competir por la alcaldía más importante del norte del país. Harfuch coordinó la captura, y la ratera del PRI, Karina Barrón, está esposada. Lo que los titulares no alcanzaron a contar es lo que más importa, porque la captura de Karina Barrón no es solo la caída de una exdiputada corrupta, es el primer jalonazo visible de un hilo que lleva directo hacia Alito Moreno. Lo que encontraron cuando procesaron su caso revela cómo Alito usaba a Karina Barrón para mover millones del erario de Monterrey hacia una red de financiamiento político que opera en múltiples estados del país. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto dinero del pueblo movieron? ¿Y hasta dónde llega ese hilo que esta tarde Harfuch tiene en sus manos? Eso es exactamente lo que en este video te vamos a revelar. Si crees que Harfuch debería ser nuestro próximo presidente, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Para entender la brutalidad de lo que pasó en esta historia, necesitas entender quién es Karina Barrón, porque esto no fue la caída de una funcionaria menor. Karina Marlene Barrón Perales fue diputada local en Nuevo León, presidenta de la mesa directiva del Congreso Estatal, diputada federal por el PRI entre 2021 y 2024, y secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey. Una carrera construida cargo por cargo, partido por partido, saltando del PAN a Independiente, de Independiente a Movimiento Ciudadano, y de ahí al PRI, donde encontró en Alito Moreno al hombre que le ofrecía lo que buscaba. Y lo que le ofrecía Alito no era ideología ni proyecto de nación, era poder. Y a cambio, Alito recibía algo que valía más. Lo que Alito Moreno recibía de Karina Barrón era la pieza que necesitaba en el tablero político de Nuevo León. Ella era su carta para competir por la alcaldía de Monterrey, la ciudad más importante del norte del país. Y mientras construían ese proyecto juntos, Alito la usaba como herramienta de presión contra el PAN en negociaciones de alianza, amenazando con no concretar acuerdos si no se cumplían ciertos pedidos. Una relación política construida sobre presión, sobre recursos y sobre algo que la FGR lleva meses documentando y que esta tarde quedó plasmado en una orden de aprehensión ejecutada en San Nicolás de los Garza. Y hay una capa de esta historia que ningún comunicado oficial tocó, porque el detonante de esta captura no fue una investigación rutinaria de la FGR, fue una denuncia del senador de Morena, Waldo Fernández González, por un presunto montaje y fabricación de hechos ante la Fiscalía de Nuevo León. Alguien intentó fabricar un delito contra un senador, alguien con acceso a los mecanismos de la Fiscalía Estatal, alguien que creyó que podía usar las instituciones de justicia como arma política y que no calculó que Harfuch tenía un hombre en Nuevo León que llevaba meses construyendo el expediente que esta tarde cerró el cerco sobre ella. Y justo aquí es donde esta historia deja de ser una noticia y se convierte en algo mucho más difícil de ignorar. Porque lo que Harfuch llevaba meses construyendo no era solo la captura de una exdiputada corrupta, era el retrato exacto de una mujer que confundió la protección de Alito Moreno con impunidad permanente. Karina Barrón no era una improvisada. Conocía el sistema político desde adentro, sabía cómo moverse entre partidos, sabía cómo usar las instituciones. Pero se creía más inteligente que Harfuch, y esa arrogancia fue exactamente lo que Harfuch necesitaba para darle 3 golpes en silencio que ella nunca sintió llegar. Mientras Karina Barrón operaba convencida de que el paraguas de Alito Moreno la hacía intocable en Nuevo León, Harfuch ya le había dado 3 golpes que estaban desmantelando su escudo desde adentro sin que ella lo supiera. No fue la denuncia del senador Waldo Fernández lo que la hundió sola. Fueron esos 3 golpes los que en retrospectiva la llevaron a caer esposada en San Nicolás de los Garza. Y eso cambia todo lo que estás a punto de escuchar. El primer golpe llegó cuando los analistas de Harfuch en Nuevo León comenzaron a cruzar el expediente de la denuncia del senador Waldo Fernández contra los registros de actividad de Karina Barrón en la Fiscalía Estatal. Ella estaba tan segura de que el montaje que había orquestado contra el senador era invisible para la FGR, que siguió en su cargo con absoluta normalidad, apareciendo en eventos oficiales del municipio de Monterrey sin modificar ninguno de sus movimientos. Lo que no sabía es que cada aparición pública que creyó que demostraba inocencia construía el expediente que Harfuch necesitaba para ejecutar la orden. Primer golpe adentro del expediente. El segundo golpe lo dio Harfuch cuando Karina Barrón tomó lo que creyó era su decisión más segura. Convencida de que mantener el respaldo activo y visible de Alito Moreno la protegía de cualquier proceso federal, siguió operando como pieza central del proyecto político de Alito en Nuevo León, sin reducir su exposición pública ni su actividad dentro del municipio de Monterrey. Calculó que quien tiene el respaldo del líder nacional del PRI no puede ser tocado por ninguna fiscalía federal.
Lo que no calculó es que ese respaldo visible le entregó a los analistas de Harfuch el mapa completo de la red política que la conectaba con Alito. Segundo golpe adentro del expediente. El tercer golpe fue el más costoso y Karina Barrón lo activó convencida de que era su movimiento más inteligente. Cuando la denuncia del senador Waldo Fernández comenzó a ganar visibilidad pública, decidió no dar ninguna declaración, no responder ningún cuestionamiento periodístico y mantenerse en silencio absoluto, confiando en que Alito Moreno movería los hilos necesarios para que el caso se enfriara antes de que llegara a mayores. Calculó que el silencio era cooperación implícita y que esperar era más seguro que reaccionar. Que Alito la iba a sacar de esa como la había sacado de otras. Lo que no vio es que confiar en que Alito Moreno movería los hilos fue exactamente la confirmación que los analistas de Harfuch necesitaban. Cada contacto que Alito hizo en su favor, cada llamada, cada mensaje, cada movimiento que la red de Alito ejecutó para intentar enfriar el caso, quedó documentado en el expediente que Harfuch construía en silencio en Nuevo León. Lo que Karina Barrón diseñó como su salvavidas fue el último dato que cerró su propio expediente. Tercer golpe. Cerco cerrado. Esa tarde, el hombre de Harfuch, en Nuevo León, activó el operativo en San Nicolás de los Garza. Elementos de la SSPC comenzaron a moverse en silencio hacia el punto donde Karina Barrón se encontraba. Sin despliegue visible, sin ninguna señal que anunciara lo que estaba a punto de ocurrir para alguien, que el día anterior había estado en un evento oficial del municipio de Monterrey como si nada tuviera encima. El operativo había sido diseñado para ejecutarse en el momento exacto en que el expediente estuviera completo y en que la captura no pudiera ser anticipada por ninguno de los contactos de Alito Moreno en el estado. El operativo no podía ejecutarse de manera ordinaria. Estamos hablando de una funcionaria activa del municipio de Monterrey, con conexiones políticas en todos los niveles del gobierno de Nuevo León, con el respaldo del líder nacional del PRI y con acceso a información sobre los movimientos de las autoridades en el estado. Un movimiento prematuro podía alertar a la red de Alito antes de que el cerco cerrara. Harfuch lo sabía, y lo que diseñó para garantizar que ningún contacto político pudiera avisar a Karina Barrón antes de la captura es lo que hace que este operativo sea distinto. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo. Cuando los elementos comenzaron a posicionarse en San Nicolás de los Garza, el teléfono de Karina Barrón comenzó a recibir llamadas. No una, varias. En menos de 10 minutos antes de que los elementos llegaran al punto de contacto, el dispositivo registró al menos 3 llamadas entrantes desde números distintos. Alguien en la red sabía que algo estaba ocurriendo. No el operativo completo, pero sí suficiente para intentar alertarla. El centro de coordinación procesó esa información en tiempo real y tomó una decisión que aceleró el contacto antes de que cualquiera de esas llamadas pudiera cambiar lo que estaba a punto de ocurrir. La orden llegó inmediata: acelerar el contacto antes de que Karina Barrón contestara o devolviera alguna de esas llamadas. Los elementos cerraron la distancia en los minutos siguientes. Lo que ella hizo en el momento exacto en que los elementos se identificaron frente a ella no fue lo que ninguno de ellos esperaba. Y lo que tenía en la mano cuando ocurrió el contacto es lo que cambió el peso de todo el operativo antes de que terminara. Lo que Karina Barrón tenía en la mano cuando los elementos se identificaron frente a ella era su teléfono. Y lo que hizo en ese momento no fue soltarlo ni guardarlo, fue llevárselo al oído. Intentó contestar una de las llamadas que seguían entrando en el momento exacto del contacto con los elementos. No llegó. El dispositivo fue asegurado antes de que la llamada conectara. Y el número que intentaba comunicarse con ella en ese instante preciso es una de las piezas más importantes de todo este caso. Un número que los analistas cruzaron contra sus bases de datos en los minutos siguientes al contacto. Y lo que ese cruce reveló cambió el nivel de urgencia de todo el operativo. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. El número que intentaba llamar a Karina Barrón en el momento exacto de su captura no pertenecía a un abogado ni a un familiar, ni a ningún contacto político de bajo perfil en Nuevo León. Era un número que los analistas identificaron como perteneciente a alguien dentro del círculo más cercano de Alejandro Alito Moreno, alguien que sabía que el operativo estaba ocurriendo antes de que terminara, alguien que intentó avisarle con el tiempo suficiente para que ella pudiera reaccionar, y que esta noche sabe que esa llamada que nunca conectó está ahora en el expediente de Harfuch. Hay algo que las autoridades saben sobre ese número, y que todavía no han dicho en voz alta. P. Porque si alguien del círculo más cercano de Alito Moreno intentó llamar a Karina Barrón en el momento exacto de su captura, la pregunta que los analistas llevan horas construyendo tiene una dimensión que va mucho más allá de una exdiputada detenida en San Nicolás de los Garza. ¿Cómo supo ese número que el operativo estaba ocurriendo? ¿Quién dentro de la cadena de información filtró que el cerco se estaba cerrando? Esa respuesta existe. Está en el expediente y apunta directamente hacia Alito. Los elementos continuaron con el procedimiento mientras el teléfono de Karina Barrón seguía vibrando con llamadas que nadie contestaba.
Lo que encontraron cuando revisaron sus pertenencias no era lo que ningún reporte ordinario de cohecho y falsedad de declaraciones anticiparía. Había documentación, no personal ni de trabajo ordinario de la Secretaría Municipal. Era documentación que los primeros analistas en revisarla clasificaron de inmediato como material que conecta el esquema de corrupción de Karina Barrón con algo que va considerablemente más arriba que una funcionaria municipal de Monterrey. Y ese algo tiene nombre. Y ese nombre es el que Harfuch lleva meses construyendo hacia una orden que todavía no ha sido ejecutada. Y entonces ocurrió algo que el equipo de análisis no esperaba cuando comenzó a revisar el contenido del teléfono asegurado. Junto a las llamadas perdidas del círculo de Alito, había un hilo de mensajes que los analistas clasificaron desde el primer momento como coordinación activa entre Karina Barrón y alguien que le daba instrucciones sobre cómo manejar el caso del senador Waldo Fernández desde adentro de las instituciones de Nuevo León. Instrucciones detalladas. Instrucciones que no vienen de una aliada política ordinaria, vienen de alguien que conoce exactamente cómo funcionan los mecanismos de la Fiscalía Estatal. Y ese alguien tiene un nombre que esta noche Harfuch tiene en el expediente. Karina Barrón no opuso resistencia cuando los elementos le leyeron sus derechos y ejecutaron la orden de aprehensión en San Nicolás de los Garza. Lo que hizo fue mirar el teléfono que los elementos ya tenían asegurado y pronunciar una sola frase antes de guardar silencio. No preguntó por los cargos, no pidió llamar a su abogado, dijo el nombre de Alito Moreno, no como acusación ni como explicación. Lo dijo como quien menciona a alguien que debería estar resolviendo esto y que evidentemente no lo estaba resolviendo. Harfuch recibió la confirmación de la captura esa tarde. Una detenida, el teléfono y la documentación bajo custodia. Y lo que ese material tiene adentro es lo que empieza ahora. El traslado de Karina Marlene Barrón Perales a las instalaciones de la FGR en General Escobedo se ejecutó esa misma tarde. La exdiputada federal que había representado al Distrito 10 de Nuevo León en San Lázaro, que había presidido la mesa directiva del Congreso Estatal, que ocupaba una secretaría en el municipio de Monterrey y que era la carta de Alito Moreno para gobernar la ciudad más importante del norte del país, llegó a las instalaciones de la FGR esa tarde sin el cargo que creyó que la protegía y sin la llamada de Alito que nunca llegó a tiempo. Lo que esperaba en General Escobedo era considerablemente más pesado que cualquier cosa que hubiera ocurrido esa tarde en San Nicolás de los Garza. Lo que los analistas encontraron en el teléfono de Karina Barrón cuando comenzaron a procesarlo no era el historial de una funcionaria municipal que enfrenta cargos por cohecho y falsedad de declaraciones. Era el mapa de una operación coordinada para fabricar un delito contra un senador de la República usando los mecanismos de la Fiscalía de Nuevo León como herramienta. Mensajes con instrucciones precisas sobre qué declarar, ante quién declararlo y cómo construir una narrativa que convirtiera al senador Waldo Fernández en el acusado en lugar del acusador. Una operación diseñada desde arriba y las instrucciones venían de un número que los analistas ya tenían identificado antes de que terminara la tarde. Ese número no era un contacto anónimo ni un operador político sin nombre en el expediente. Era un número que aparecía en el teléfono de Karina Barrón con decenas de comunicaciones previas que los analistas comenzaron a procesar cronológicamente desde las primeras horas después de la detención. Comunicaciones que se remontaban a meses anteriores. Comunicaciones que documentan paso a paso cómo se diseñó el montaje contra el senador, quién lo autorizó, quién coordinó su ejecución y quién garantizó que las instituciones de Nuevo León lo procesaran sin cuestionarlo. Y todo eso apunta hacia un solo nombre, el mismo nombre que Karina Barrón pronunció cuando los elementos ejecutaron la orden. Y aquí es donde lo que parecía invisible dejó de serlo, porque la captura de esta tarde no terminó con las esposas en San Nicolás de los Garza, terminó con el inventario de lo que salió de ese operativo bajo custodia, y ese inventario cuenta una historia que va mucho más allá de una exdiputada del PRI detenida por cohecho y falsedad de declaraciones. Lo que los analistas encontraron cuando procesaron el teléfono y la documentación cambió el peso de todo lo que ya se sabía sobre esta red, y es lo que ningún reporte oficial ha descrito todavía. Lo que los analistas encontraron cuando procesaron cronológicamente las comunicaciones del teléfono de Karina Barrón no era una conspiración improvisada ni una reacción desesperada de última hora. Era un plan. Un plan con fechas, con roles asignados, con instrucciones sobre qué institución usar en qué momento, y con un arquitecto que nunca aparecía con su nombre real en ninguno de los mensajes, pero cuya voz se leía entre cada línea de cada instrucción. Alguien que conoce los mecanismos de la Fiscalía de Nuevo León con una precisión que solo se tiene cuando se ha operado desde los niveles más altos del poder político en ese estado durante años. Y eso que acabas de escuchar es el dato menor. Porque cuando los analistas procesaron la documentación que Karina Barrón cargaba consigo, encontraron algo que detuvo todo en la sala de análisis.
No eran documentos de su cargo en la Secretaría Municipal, ni comunicaciones de trabajo ordinario, eran registros de transferencias, movimientos de recursos que los analistas comenzaron a cruzar contra los registros del Erario Municipal de Monterrey desde las primeras horas después de la detención. Recursos que salieron de las arcas públicas hacia destinos que ningún concepto presupuestal puede justificar. Millones del pueblo de Nuevo León que tomaron un camino que no tenía ningún retorno hacia el servicio público. Cada documento asegurado esa tarde dejó de ser evidencia de lo que Karina Barrón hizo como funcionaria y se convirtió en evidencia de para quién lo hizo. Porque los registros de transferencias no mostraban movimientos hacia cuentas personales de Karina Barrón solamente. Mostraban un flujo que salía en distintas direcciones hacia distintos destinatarios que los analistas identificaron como parte de una red de financiamiento que tiene su origen en los recursos públicos de Monterrey y su destino final en una estructura política que opera a nivel nacional. Una estructura que tiene líder, y ese líder tiene nombre. Y fue ese hallazgo el que reencuadró todo lo que ya se sabía sobre este caso. Porque lo que comenzó como la captura de una exdiputada por cohecho y falsedad de declaraciones, empezó a verse como algo de una escala completamente distinta desde el momento en que los analistas cruzaron los registros de transferencias con sus bases de datos. Lo que Harfuch tiene ahora no es el expediente de Karina Barrón, es el mapa financiero de cómo Alito Moreno usaba los recursos públicos de los municipios donde tenía operadores para financiar su estructura política nacional. Y ese mapa tiene más nombres que el de Karina Barrón. Hay algo que las autoridades saben sobre el destino final de esos recursos y que todavía no han dicho en voz alta. Si los registros de transferencias muestran un flujo desde el erario de Monterrey hacia una estructura política nacional, la pregunta más incómoda no es cuánto robó Karina Barrón, es a quién le llegó ese dinero, qué operaciones financió. ¿Y cuántos otros municipios donde Alito tiene operadores tienen registros similares que Harfuch está construyendo en este momento hacia una orden que todavía no ha sido ejecutada? Esa respuesta existe. Está en el expediente. Y apunta directo hacia Alito Moreno. El mapa financiero que los analistas construyeron desde los registros de transferencias del teléfono y la documentación de Karina Barrón no era un documento de 2 páginas ni un registro de operaciones ocasionales. Era un historial sistemático, transferencias regulares con montos que se repetían en patrones específicos hacia destinatarios que cambiaban de nombre, pero que los analistas identificaron como nodos de una misma red. Una red que usaba los recursos públicos de Monterrey como punto de origen y que los distribuía hacia distintos puntos del país donde Alito Moreno necesitaba financiamiento para operaciones políticas que ningún reporte oficial de gasto partidista podía justificar. Párate un momento aquí y suscríbete a este canal, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. Porque cuando los analistas cruzaron los destinatarios de esas transferencias contra las bases de datos de la FGR, encontraron algo que nadie en el equipo esperaba ver en el expediente de una secretaria municipal de Monterrey. Varios de esos destinatarios ya aparecían en investigaciones activas de la FGR en estados distintos a Nuevo León. Investigaciones que hasta ese momento no tenían ningún vínculo documentado con Karina Barrón ni con la estructura de Alito Moreno en el norte del país. Vínculos que esta tarde Harfuch tiene ahora conectados en un solo expediente. Cada transferencia documentada dejó de ser evidencia de corrupción municipal y se convirtió en evidencia de cómo Alito Moreno construyó una red de financiamiento paralelo usando funcionarios públicos como Karina Barrón en distintos municipios del país. Porque lo que los registros revelan no es una operación aislada en Monterrey, es un patrón. El mismo patrón replicado en distintos puntos donde Alito tiene operadores con acceso a recursos públicos. Y ese patrón tiene una firma que los analistas identificaron en cada transferencia sin importar desde qué municipio salió el dinero. Y fue ese hallazgo el que conectó este caso con algo que va considerablemente más allá de la captura de Karina Barrón. Porque si el mismo patrón de transferencias aparece en investigaciones activas en otros estados, lo que Harfuch tiene ahora no es un caso de corrupción municipal en Monterrey. Es la evidencia de un sistema nacional de financiamiento ilícito que Alito Moreno construyó durante años usando el PRI como fachada y los recursos públicos de sus operadores como combustible. Un sistema que tiene más nodos activos y que esta tarde perdió uno de sus eslabones más valiosos en el norte del país. Hay algo que las autoridades saben sobre la escala real de este sistema y que todavía no han dicho en voz alta. Si el patrón de transferencias documentado en el teléfono de Karina Barrón aparece replicado en investigaciones activas en otros estados, la pregunta más incómoda no es cuánto dinero movió esta red desde Monterrey. Es cuántos municipios más están siendo investigados en este momento por el mismo patrón, y cuándo va a llegar la orden que tiene el nombre de Alito Moreno adentro. Esa respuesta existe, está en el expediente de Harfuch, y esta noche está más cerca que nunca. Lo que venía ahora era distinto a todo lo anterior, porque la captura de Karina Barrón no era el cierre de un caso de cohecho y falsedad de declaraciones en Nuevo León. Era la apertura de algo que Harfuch lleva meses construyendo hacia un nombre que todavía no ha aparecido en ningún comunicado oficial con una orden ejecutada.
registros de transferencias que replican el mismo patrón en otros estados. Destinatarios vinculados a investigaciones activas en la FGR. Un sistema nacional de financiamiento ilícito con firma identificable. Todo apunta en la misma dirección, hacia Alito Moreno. Y Alito Moreno todavía no tiene esposas. Las víctimas de esta red no eran abstracciones en un expediente. Eran los ciudadanos de Monterrey que pagaron sus impuestos, creyendo que ese dinero iba a llegar a programas sociales, a servicios públicos, a las familias que más lo necesitaban en la ciudad más rica del norte del país. Dinero que salió del erario municipal en transferencias sistemáticas hacia una red política que Alito Moreno construyó durante años con recursos que nunca fueron suyos. Eso no es corrupción de oportunidad. Es un robo sistemático al pueblo disfrazado de gestión pública. Cuando Harfuch habló después de esta captura, no improvisó una sola sílaba. La declaración fue esta. Elementos de la SSPC, en coordinación con la FGR, ejecutaron una orden de aprehensión contra una exservidora pública federal por los delitos de cohecho y falsedad de declaraciones. Las investigaciones continúan para establecer el alcance total de la red y la participación de todos los involucrados. Analicemos esas palabras porque ninguna fue casual y cada una tiene dos destinatarios distintos. Dijo todos los involucrados. No dijo la responsable fue detenida. No dijo el caso está cerrado. Dijo todos. Esa palabra no describe a Karina Barrón. La trasciende. Harfuch no está hablando de una exdiputada del PRI esposada en San Nicolás de los Garza. Está hablando de cada nombre en esos registros de transferencias, de cada destinatario vinculado a investigaciones activas en otros estados y de alguien que esta tarde recibió la noticia de que su operadora más valiosa en Nuevo León cayó con su teléfono y su documentación en manos de la FGR. Alguien que esta noche sabe que todos los involucrados tienen su nombre adentro. Dijo el alcance total de la red. No dijo el caso de Karina Barrón. No dijo la investigación en Monterrey. Dijo la red. Una sola palabra que no describe a una persona. Describe un sistema. Un sistema con patrón identificable, con nodos en múltiples estados y con un arquitecto que durante años creyó que la distancia entre él y sus operadores era suficiente protección. Harfuch no necesitaba decir más. Con esa palabra, le dijo a Alito Moreno todo lo que necesitaba saber sobre lo que viene después de esta captura. Karina Barrón está esta noche en las instalaciones de la FGR en General Escobedo. La carta que Alito Moreno tenía guardada para gobernar Monterrey cayó con su teléfono, su documentación y el mapa financiero de un sistema que replica el mismo patrón de transferencias en múltiples estados del país. Pero lo que la captura de esta tarde dejó sobre la mesa no es el retrato de una exdiputada corrupta. Es la evidencia más completa que Harfuch ha tenido hasta ahora de cómo Alito Moreno construyó durante años una red de financiamiento ilícito usando recursos públicos de sus operadores. Todo apunta hacia arriba. Y Alito Moreno todavía no tiene esposas. ¿Cuántos municipios más tienen registros de transferencias con el mismo patrón que el expediente de Karina Barrón documentó esta tarde? ¿Qué encontraron los analistas en las comunicaciones entre Karina Barrón y el círculo de Alito, que todavía no ha aparecido en ningún comunicado oficial? ¿Cuándo va a llegar la orden que tiene el nombre de Alejandro Alito Moreno adentro? Esas respuestas existen. Están en el expediente de Harfuch, y cuando salgan van a cambiar completamente lo que creías saber sobre cómo el PRI de Alito Moreno ha operado durante años con el dinero del pueblo. Porque lo que viene después de esta captura no es el cierre de nada, es la apertura de algo que Harfuch lleva meses construyendo en silencio hacia el nombre que está en la cima de esta red. El próximo video va a reconstruir exactamente cómo Alito Moreno construyó su sistema de financiamiento ilícito, qué otros operadores en otros estados tienen expedientes activos en la FGR y por qué lo que cayó esta tarde en San Nicolás de los Garza es solo la primera pieza de algo que todavía no terminó. Si crees que Harfuch debería ser nuestro próximo presidente, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Lo que viene es más grande que todo lo que acabas de ver.